Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver cómo podemos pasar de una oración simple a una pregunta usando this, that, these y those. Ojo, porque esto de verdad nos ayuda a que nuestro inglés suene mucho más natural, más fluido. ¿Están listos? Pues vamos a darle. A ver, este es nuestro plan de vuelo de hoy. Primero, el cambio de afirmación a pregunta. Luego nos metemos de lleno al singular con this y that, y al plural con these y those. Después, cómo hacer preguntas más específicas, y al final, a practicar para que se nos quede grabado. Muy bien, arrancamos con la primera parte, cómo pasar de una afirmación a una pregunta. Van a ver que el cambio es súper sencillo. Fíjense bien cómo funciona esto. Para afirmar, decimos, "This is a police officer". Pero para preguntar, en inglés no hay un signo de interrogación al principio, como en español. Lo que hacen es mover el verbo. Así de fácil. El is se va para el frente y listo, ya tenemos la pregunta. ¿Is this a police officer? Ahora vamos a la segunda parte, a ver cómo se aplica esto mismo pero con una sola cosa, ya sea algo que está cerca, con this, o algo que está lejos, con that. La regla es muy simple. Para preguntar por una sola cosa, nada más movemos el verbo is para que quede antes de this o that. Esa es toda la ciencia. Aquí está el ejemplo clarísimo de la regla en acción. Ponemos el is al principio y la pregunta queda perfecta. ¿Is this a police officer? Y bueno, ¿cómo respondemos si es que sí? Pues mire, tenemos varias opciones. Se puede decir, yes, this is. O si la persona está más lejos, yes, that is. O incluso una respuesta más directa con el pronombre. Yes, he is. Cualquiera de las tres está perfecta. Ahora, si la respuesta es no, lo que hacemos es agregar la palabra not justo después del verbo is. La forma completa sería this is not, pero la verdad, lo más común en una plática es usar la contracción isn't. Suena mucho más natural. Y aquí va un super tip para dar respuestas más completas. En lugar de un simple no, podemos usar because para explicar el porqué. Por ejemplo, no because this is a gardener. Así no solo negamos, sino que también aclaramos la situación. Perfecto. Si ya le agarramos la onda a los singulares, los plurales van a ser pan comido. Vamos a la tercera parte para ver cómo funciona con this y those, que es básicamente la misma lógica. La regla es prácticamente un espejo de la anterior. Si vamos a preguntar por varias cosas, simplemente movemos el verbo plural, que es are, al inicio, antes de these o those. Por ejemplo, si vemos a un grupo de personas cerca de alguien, le podríamos preguntar, ¿Are these your friends? Fíjense cómo el are se va al principio para formar la pregunta. Para decir que no en plural, el patrón se repite. Le ponemos not después de are. La forma larga es these are not, pero la contracción que vamos a escuchar casi siempre es art. Y otra vez, podemos hacer que nuestra respuesta sea mucho mejor. Si nos preguntan, ¿son estos tus amigos? Una excelente respuesta sería no, because these are my uncles. Negamos y corregimos de una vez. Muy bien, ya sabemos cómo hacer preguntas de sí o no. Ahora, en esta cuarta parte, vamos a subir un poquito el nivel para pedir información más específica usando palabras como who, what o where. La estructura es muy fácil. De verdad, son solo 3 pasitos. Primero, la palabra con doble WH, como who o what. Segundo, el verbo que le toca, ya sea is o are. Y tercero, el demostrativo, como that o those. Y aquí lo interesante es ver la diferencia entre singular y plural. Para una persona preguntamos who is that. Ojo con la contracción whose, es súper común. Y para varias personas solo cambiamos el verbo a plural. Who are those? Lo mismo pasa con where. Where is that man, en singular, y where are those men, en plural. Y ahora sí, a lo que venimos. En esta última parte vamos a practicar un poquito para que todo esto que vimos se nos quede bien grabado. ¿Listos? Venga. A ver, observen bien la imagen. La pregunta es, ¿is there an apple? Les doy un momentito para que piensen la respuesta. Exacto, la respuesta es no, that is not an apple. Y si queremos dar la información completa, agregamos that's a tomato. Muy bien hecho. Vámonos con el siguiente. Miren con atención. Ahora la pregunta va en plural. ¿Are these newspapers? La respuesta correcta, usando la contracción, sería no, these aren't newspapers. Y claro, la corrección, these are books. ¡Excelente! Y ya para terminar, aquí tenemos un resumen que es una joya. En esta tabla pueden ver de un solo vistazo cómo se arma todo, tanto para singular como para plural, en afirmativo, negativo y pregunta. Es una muy buena guía para repasar. Ya vimos todo el camino para convertir una afirmación en una pregunta.
Ahora que ya es posible señalar algo y preguntar ¿qué es eso?, queda una pregunta en el aire. ¿Qué sería lo siguiente, lo más interesante que se podría preguntar para seguir descubriendo cosas?